Carlos Cassinelli. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradezco al presidente de la comisión y a la comisión entera el haber acogido las recomendaciones que me permití formular verbalmente y por escrito luego del primer debate. En ese debate, efectivamente, como lo indicaba quien me antecedió en la palabra, el asambleísta Ortiz, se centraba el mismo en la defensa del hábitat y precautelar la existencia del cóndor andino. Y en aquella ocasión, en base a unas estadísticas que yo mantenía, me permitía exponer, no que existían 50 aves todavía viviendo en el país, sino que el estimativo eran de 36. De esas 36 yo evidenciaba que 18 eran machos adultos y que esto lo que conllevaba era pensar que lejos de preservar a la especie estaba prácticamente extinguida y que había que pensar en otro tipo de disposiciones para precautelar a las pocas aves tipo cóndor que todavía existen. Pensar en precautelarlo a través de, lo decía en aquella ocasión, una preservación del medio ambiente, significaría retirar los cultivos que están rodeando todas las regiones andinas donde todavía existen algunas aves que han logrado subsistir. Y ese tipo de cosas a veces se vuelven impracticables y decía en aquella ocasión que no hay peor ley que aquella que se dicta y es inaplicable, sería perder el tiempo. Sin embargo, respeto mucho el esfuerzo de la comisión y al haber hecho extensivo además otros temas dentro de lo que buscan precautelar a través de esta ley, creo que se incurren en algunas imprecisiones que me voy a permitir enunciarlas. La primera, cuando en el artículo 3 hablan de medidas de protección, dice el Estado está obligado a aplicar medidas de protección que prevengan y reduzcan toda amenaza a cualquier especie silvestre nativa de flora y fauna amenazada o en peligro de extinción. Es correcto, pero nosotros tenemos también especies endémicas que no son del territorio nacional y que son de una importancia ecológica enorme por lo que representan para el país. Ejemplo, el eucalipto. No estaría protegido en este ámbito de aplicación. Creo que debe ser extensivo si se quiere enunciar así. Pero además hago notar que cuando se habla de flora y fauna, ya no solamente del cóndor, al hablar de fauna estamos hablando de toda la fauna marina. Y ahí hay un universo de conceptos que deben ser adecuadamente manejadas, más aún cuando nuestra extensión territorial para efectos de investigación ha sido aumentada considerablemente en función de los tratados como el de Convemar que hemos suscrito y aprobado, por suerte, para el país. En segundo lugar, en la parte correspondiente al artículo 5, hay una serie de medidas de precaución y prevención y se habla de una cantidad de categorías que me parecen bastante acertadas algunas. Yo pienso que todo está amenazado en el planeta. No hay cosa que no está amenazado. Aquello que no está amenazado es aquello donde el hombre todavía no ha podido encontrar un espacio, posiblemente algo de la reserva marina. Sin embargo, los indicadores actuales señalan que los niveles de riesgo de la población marina son enormes, no solamente en las especies que se consumen, sino en las que se destruyen para consumir a esas especies. Pero cuando se habla de conceptos como casi amenazado, preocupación menor, yo creo que es una definición bastante subjetiva, aunque se pone un parámetro que debe ser analizada. Yo creo que esta categorización de vulnerabilidades debe ser mucho más concreta, no 10 categorías. Todo es vulnerable, lo que hay que ver es qué está más amenazado y qué está menos amenazado, pero todo es vulnerable y todo está siendo objeto de la amenaza permanente del ser humano. Por otro lado, en el artículo 6, cuando se habla de la prevención de los artículos tóxicos, ahí estamos en otro tema bastante discutido y discutible. Hoy en día, cuando en provincias de la costa se discute el uso de plaguicidas para controlar los efectos de temas como el llamado caracol manzana
la pata blanca, etcétera, que afecta, entre otras, las producciones arroceras, pero también se usan sustancias tóxicas para combatir la producción de tomate, la producción de banano, la producción inclusive de camarón en distintas actividades. Nosotros como que vamos contra la corriente, vamos a sancionar todo aquello. Yo no es que esté de acuerdo con el uso de las sustancias tóxicas, pero cuando a mí me enseñen que en el Ecuador y en el mundo se ha eliminado la necesidad de estos químicos para poder producir alimento en la población mundial, entenderemos que tenemos una materia orgánica que la ha sustituido. Hasta tanto, señores y señoras asambleístas, las sustancias tóxicas existen. Y no se la pone solo en la planta, pues la sustancia tóxica se traslada a los canales y de los canales a los riachuelos y de los riachuelos a los ríos y de los ríos al mar. Seguimos contaminando. Me parece que la definición tóxica sigue siendo sumamente lata. Adicionalmente, en el artículo 7 se habla de medidas para la reproducción de especies y dice por excepción y solamente para fines de investigación científica o de preservación, la autoridad podrá autorizar bajo estrictas regulaciones la captura sin muerte de la especie. La investigación tendrá como objeto salvar, proteger, estudiar, preservar y fomentar la reproducción de la especie protegida. Esto se da, le pregunto a la comisión y creo que deberían revisarlo, en territorio nacional. Se puede permitir extraer estas especies para laboratorios muy especializados, para que sean analizadas las especies y se pueda fomentar su reproducción. Una vez hecha esta reproducción, si se diera en el caso de que fuera en el extranjero, ¿hay una política para reinsertarlo en la vida silvestre o ya resulta imposible? Yo creo que ese mecanismo, esa práctica, si es que es esa la intencionalidad de este proyecto de ley, debe estar claramente especificada. Insisto, nuevamente me preocupa, además de la flora y fauna terrestre, la flora y fauna marina. En el artículo 8, al hablar de reproducción, nuevamente, ahora señalan las especies en cautiverio. Pero me preocupa también lo que dice el artículo 9, cuando se refiere al animal doméstico. Es sumamente importante tener claro cuál es el concepto del animal doméstico, porque parecería, por ejemplo, que se estima que un loro que se lo ha tomado para tenerlo en la casa ya es un animal doméstico, o una tarántula, o una serpiente. Esos son conceptos, en mi criterio, equivocados. Estuve viendo definiciones y los animales domésticos son pequeños o grandes animales que pueden llegar a ser domesticados por el hombre y por tanto convivir con ellos, como perros, gatos, los caballos, las gallinas, porque son animales domesticados por el hombre. Los animales de granja también se consideran domésticos, pero hay animales que están tan habituados a vivir con seres humanos que se considera casi imposible que sobrevivan en un ambiente salvaje, que es su ambiente natural. Una cosa es que extraigamos de un ambiente salvaje un animal salvaje y otra es que pensemos que sea domesticado. Animales como loros, guacamayas, cacatúas, tarántulas o culebras que se venden como mascotas no son animales domésticos, son animales salvajes y su entorno es la naturaleza, la selva o el bosque. Por lo tanto, esta definición, el artículo 9, que habla de la tenencia de especies amenazadas o en peligro de extinción, comparto también con el asambleísta que me antecedió, es sumamente general y peligrosa, pero además establece para regularizar unos requisitos que son trasladados a la parte que tiene en cautiverio al animal silvestre que ha sido, entre comillas, domesticado. Una información detallada. Tiene Le queda que decir un minuto, asambleísta. el estado de salud del espécimen y una información detallada de las condiciones del espacio físico donde habita. Hay otras observaciones que me llevan a pedirle formalmente al presidente de la comisión considerar no someter este tema aún a votación, porque creo que debe analizarse más prolijamente el asunto. Más aún, y con esto concluyo, señor presidente, cuando usted mismo ha señalado en su exposición que existe una norma que, si bien es cierto, tiene que ser actualizada, me parece que tiene que hacérselo desde la lógica de la misma norma. La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre contempla una serie de disposiciones que están unas repetidas aquí y en mi criterio otras más precisadas en este cuerpo original.
Por lo tanto, señor presidente de la comisión, concluyo mi intervención reiterándole el pedido de que este tema no sea votado el día de hoy, que se recojan las observaciones, pero que se analice muy seriamente el contenido y el contexto del proyecto de ley. He concluido.